¿Alguna vez te has preguntado cómo está organizada tu mente? ¿De dónde vienen tus pensamientos, tus sueños, tus contradicciones internas? Hoy exploraremos el aparato psíquico y los modelos o tópicas estudiadas por Freud en 1900 y 1923. Si te interesa el psicoanálisis, suscríbete y activa la campanita para aprender más sobre psicoanálisis. Para comprender estos modelos, tenemos que situarnos en dos momentos clave de la obra de Sigmund Freud. El año 1900, con la publicación de La interpretación de los sueños, y el año 1923, con El yo y el ello. Ambos textos, publicados en las obras completas de Amorortu Editores, presentan dos formas distintas, aunque complementarias, de describir el funcionamiento del aparato psíquico. Primer modelo, primera tópica, el esquema topográfico, 1900. En La interpretación de los sueños, 1900, Freud propone lo que luego se llamará el modelo topográfico del aparato psíquico. Topográfico significa que organiza la mente en lugares o sistemas. Freud distingue tres sistemas fundamentales: inconsciente, preconsciente y consciente. El inconsciente es el núcleo más radical de su descubrimiento. Freud afirma que los procesos inconscientes poseen leyes propias, no siguen la lógica racional, no reconocen la contradicción y funcionan según el principio del placer. Allí predominan los llamados procesos primarios, como la condensación y el desplazamiento, mecanismos que podemos observar claramente en los sueños. Freud escribe que el sueño es la vía regia hacia el conocimiento de lo inconsciente. A través de su análisis, descubre que los deseos reprimidos buscan satisfacción, aunque sea de manera disfrazada. El preconsciente funciona como una zona intermedia. Contiene contenidos que no están presentes en la conciencia en ese momento, pero pueden volverse conscientes si no encuentran resistencia. Y la conciencia es apenas la superficie perceptiva del aparato psíquico. Freud la describe como un sistema ligado a la percepción y a la cualidad sensorial. En este primer modelo, la represión ocupa un lugar central. Lo reprimido no desaparece, permanece activo en el inconsciente y retorna bajo la forma de síntomas, sueños, actos fallidos. Como señala Freud, lo reprimido retorna. Una de las grandes aportaciones de este modelo fue desplazar la idea moderna de un sujeto transparente a sí mismo. La conciencia deja de ser el centro soberano. El yo ya no es dueño absoluto de su casa. Años después, Freud lo formulará de manera contundente. El yo no es amo en su propia casa. Este modelo responde a la clínica de la histeria y a la investigación sobre los sueños. Es un modelo dinámico porque explica el conflicto entre fuerzas psíquicas, y económico porque piensa la energía psíquica en términos de inversión y descarga. Sin embargo, con el tiempo, Freud advierte que esta primera tópica no basta para explicar ciertos fenómenos, como la culpa inconsciente o las identificaciones. Y ahí es donde aparece el segundo modelo. Segundo modelo, segunda tópica. El esquema estructural, 1923. En 1923, en El yo y el ello, Freud introduce la llamada segunda tópica o modelo estructural. Aquí ya no habla de sistemas como inconsciente o consciente en términos de lugares, sino de instancias psíquicas: ello, yo y superyo. El ello es el reservorio pulsional, es completamente inconsciente y está gobernado por el principio del placer. Freud lo describe como el caldero hirviente de excitaciones pulsionales. Aquí residen las pulsiones de vida y, después de 1920, también las pulsiones de muerte. El yo, por su parte, surge a partir del ello, pero se modifica por el contacto con la realidad. Freud afirma que el yo es ante todo un yo corporal. Su función es mediar entre las exigencias pulsionales del ello, las demandas del superyo y las condiciones de la realidad externa. Se rige por el principio de realidad. El superyo
es quizá la gran novedad de este modelo. Surge a partir de la internalización de las figuras parentales y de las prohibiciones edípicas. Representa la instancia crítica y normativa. Freud lo define como heredero del complejo de Edipo. El superyo no solo prohíbe, también observa, juzga y castiga. De aquí deriva el sentimiento inconsciente de culpa. Freud advierte que el superyo puede ser cruel y extremadamente severo, incluso más que las figuras reales que le dieron origen. En este segundo modelo, lo inconsciente ya no coincide exclusivamente con el ello. También el yo y el superyo tienen partes inconscientes. Esto complejiza enormemente la teoría. Freud introduce aquí una frase decisiva, donde ello era «yo debo advenir». Esta fórmula expresa el objetivo del trabajo analítico, ampliar el dominio del yo allí donde dominan las fuerzas inconscientes. Diferencias y continuidad entre ambos modelos. Es importante entender que el modelo de 1923 no anula el de 1900. Ambos se superponen y se complementan. El primer modelo organiza la mente según niveles de conciencia. El segundo la organiza según funciones y conflictos estructurales. En el primero, el eje está en la represión y el retorno de lo reprimido. En el segundo, el foco está en el conflicto entre instancias y en la constitución del superyo. El pasaje de un modelo a otro refleja la evolución clínica y teórica de Freud. Entre 1900 y 1923 han ocurrido desarrollos fundamentales. La teoría de la sexualidad infantil, el narcisismo, la introducción de la pulsión de muerte en 1920 con más allá del principio del placer. Todo esto exige una nueva arquitectura conceptual. Aportaciones fundamentales. Las aportaciones de estos modelos son profundas. Descentramiento del sujeto. El yo no coincide con la conciencia. Descubrimiento de la conflictividad estructural. La vida psíquica es esencialmente conflictiva. Conceptualización del superyo. Explicación del sentimiento inconsciente de culpa. Fundamentación del método psicoanalítico. El análisis como vía para hacer consciente lo inconsciente. Freud ofrece una visión del ser humano como atravesado por fuerzas contradictorias. No somos sujetos armónicos, sino escenarios de lucha entre deseo, norma y realidad. Influencia en su época y en la actualidad. En el contexto de comienzos del siglo XX, estas ideas fueron revolucionarias. La modernidad había colocado la razón como centro. Freud introduce una herida narcisista más. Después de Copérnico y Darwin, el psicoanálisis demuestra que la conciencia no gobierna plenamente. En la sociedad vienesa de la época, marcada por la moral victoriana, hablar de sexualidad infantil, de deseos inconscientes y de conflictos edípicos fue profundamente subversivo. Pero su influencia no quedó allí. Los modelos del aparato psíquico han impactado en la psicología, la psiquiatría, la filosofía, la teoría crítica y hasta en el arte y el cine. La idea de que estamos atravesados por fuerzas inconscientes sigue moldeando nuestra manera de entender la subjetividad. En la actualidad, aunque existan corrientes psicológicas muy diversas, el lenguaje cotidiano sigue impregnado de términos freudianos: inconsciente, represión, culpa, conflicto interno. Eso muestra hasta qué punto estas concepciones transformaron la cultura. Además, en un mundo donde el ideal es el rendimiento constante y la autooptimización, la idea freudiana de que el sujeto está dividido y no es completamente dueño de sí mismo sigue siendo profundamente actual. En definitiva, los modelos del aparato psíquico de 1900 y 1923 no son simples esquemas teóricos. Son intentos rigurosos de cartografiar la complejidad del alma humana. Desde el inconsciente dinámico hasta el conflicto entre ello, yo y superyo, Freud nos ofrece herramientas para pensar el sufrimiento, el deseo y la cultura.
Comprender estos modelos es comprender que la subjetividad es un proceso en tensión permanente y que el trabajo analítico no busca eliminar el conflicto, sino hacerlo consciente y elaborable. Si este vídeo te ha resultado interesante, suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo psicoanálisis con nosotros. Hasta la próxima.